Perfecto.
imposible hablar de tratamiento sin conocer primero el tema del diagnóstico de las lesiones quísticas, ¿no? Como ven aquí en la radiografía y ustedes están familiarizados, un quiste es una masa, una cápsula de tejido epitelial, ¿no? Que se encuentra, en cuyo contenido es líquido, semilíquido, pastoso, ¿no? Esa es la definición de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. En la práctica clínica, pero este es uno de los problemas que con mayor frecuencia se encuentra el odontólogo al frente, ¿no? Tenemos que radiográficamente es una imagen radiolúcida de contornos muy definidos por una cortical bien definida y el fondo suele ser homogéneo, es decir, completamente negro, ¿no? A menos que el quiste se infecte, en cuyo caso ya varían las condiciones clínicas y radiográficas de la lesión. En una tomografía la vemos igual, el quiste puede tener un solo espacio, o sea, un solo lóbulo, o lóculo también se le llama, entonces las imágenes o los quistes que presentan múltiples espacios se le llama multilobulares o multiloculares, ¿no? La presencia de una cortical denota un crecimiento muy lento de la lesión, ¿no? Esa es la razón por la cual los quistes suelen tener una cápsula, una cortical que los envuelve. El contenido líquido se debe a que los quistes no tienen vasos sanguíneos propios, ¿no? Que los irriguen, a diferencia de los tumores. Esto hace que los quistes se nutran de los vasos sanguíneos de la periferia, que están nutriendo a la cápsula quística, mientras que el interior de la lesión carece de irrigación, con lo cual se va produciendo, mientras va creciendo el quiste, la parte interna, la parte más interior del quiste, ahí se produce una necrosis por liquefacción, ¿no? Una necrosis liquefactiva, quiere decir que las células se convierten en líquido, ¿no? Y es este líquido el que acompaña el crecimiento del quiste, ¿no? No es que el quiste crezca por el contenido de líquido, no es cierto, es al revés. Cuanto más grande es la lesión, conforme va creciendo la cápsula, va apareciendo mayor volumen de quiste al medio, ¿no? En su interior. Entonces, esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud, que dice que es una cavidad patológica con una pared conjuntiva epitelial con contenido líquido, semilíquido, cremoso o pastoso. Estos dos últimos términos se refieren usualmente a una de las formas de queratoquiste cuyo contenido justamente es pastoso, cremoso, ¿no? El quiste que tiene ortoqueratina. Por definición, esto ya ustedes lo tienen bien claro, ¿no? Los quistes pueden ser de origen odontogénico o no odontogénico. A los no odontogénicos le llamamos también quistes fisurales, ¿no? Aquellos que se encuentran en los sitios en los cuales los procesos óseos, embrionarios y fetales se unieron, ¿no? Y quedan restos epiteliales supuestamente en esos sitios y da lugar a la formación de quistes. Estos quistes no ontogénicos o llamados también fisurales contienen un epitelio diferente, que es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, es decir, un epitelio respiratorio, ¿no? Diferente a los quistes odontogénicos que nacen del folículo dental, que tienen más bien una cápsula, ¿no? Tapizada o recubierta, perdón, por células polistratificado plano, a veces queratinizado, a veces no queratinizado, ¿no? El crecimiento lento del quiste hace que la cápsula vaya creciendo de manera continua, ¿no? Por expansión. Y en el caso de la mandíbula, esto es es detectable en estadios tempranos, ya que la distancia entre la tabla vestibular y la tabla lingual es sumamente pequeña, ¿no? Entonces, eso hace de que la lesión quística a nivel de la mandíbula se haga más evidente. En cambio, a nivel del maxilar superior es diferente, ¿no? Porque como se tiene el seno maxilar hacia arriba, la lesión no es que crezca dentro del seno, pero sí va produciendo un desplazamiento progresivo del piso del seno maxilar, de tal manera que cuando la lesión es visible en boca, es porque la lesión es tremendamente grande, ¿no? Inmensamente grande. Por eso vemos en el lado izquierdo, arriba superior izquierdo, vemos cómo expande la tabla, el quiste a la tabla vestibular en el maxilar superior, que es completamente diferente al de abajo, ¿no? En donde la lesión suele ser más pequeña, menos que se expanda hacia la rama ascendente, que también es bastante frecuente, ¿no?
La lesión cuando se infecta, como vemos aquí, suele cambiar su aspecto, ya no se ve tan radiolúcida y los bordes ya no se ven tan definidos y a veces nos puede engañar en, ¿cómo se llama?, en cuanto al diagnóstico de una lesión más clara, ¿no? Este es un quiste dentígeno específicamente porque contiene una pieza dental, en este caso un diente deciduo. Estamos viendo el diagnóstico, ¿no? Acá vemos un caso ya bastante antiguo, una imagen está pixelada, una panorámica en la que se ve una lesión quística, una imagen radiolúcida de contornos definidos en forma de pera o gota de agua invertida, ¿no? De cabeza, y que contiene en su interior a un diente en este caso, ¿no? Como el crecimiento del quiste es lento, presenta una cápsula, pero además produce el desplazamiento progresivo de las raíces de los dientes. Los tumores no lo desplazan así, ¿no? O en todo caso se acompañan de una reabsorción más rápida, a diferencia de las lesiones malignas que más bien no presentan desplazamiento de los dientes porque el crecimiento es muy rápido. Y desde oclusal vemos el mismo caso, ¿no?, en el cual la flecha amarilla está indicando el diente que encuentra dentro de la lesión quística. En este caso también un quiste dentígeno, ¿no? En este otro caso del año 1989, ¿no?, cuando trabajaba en un hospital de policía, ¿no?, vemos a nivel de la pieza 1.8 una pieza dentaria bastante alta. Vemos la línea blanca que atraviesa todo el paladar, la maxilar superior, es una línea que corresponde a la línea palatina, a la bóveda palatina, y vemos que el diente se encuentra por encima de esa línea, ¿no? Cuando un diente retenido se encuentra por encima de esa línea, usualmente es porque existe un quiste o un tumor asociado a esa lesión, ¿no? Este caso es el caso de nuestra facultad, año 2004, 2005, ya no me acuerdo. Una paciente quien le habían hecho un tratamiento endodóntico, ¿no? La lesión no había disminuido, sino más bien había tenido un crecimiento progresivo, y se trata más bien de un quiste inflamatorio, un quiste radicular. Visto en la tomografía, este mismo caso, observamos en la imagen superior que la lesión se continúa con el espacio periodontal del diente, quiere decir que la lesión se origina a partir de la pieza dental, en este caso también una lesión inflamatoria, un quiste inflamatorio llamado quiste, quiste radicular, ¿no? Y más bien, como se ve en la imagen de la derecha, las zonas en las cuales con mayor frecuencia se presentan fisuras faciales, pero también son los sitios en donde pueden quedar restos epiteliales de tejido epitelio respiratorio que suelen dar lugar a la aparición de quistes, en este caso quistes no odontogénicos llamados también quistes fisurales, ¿no? Y el nombre de los quistes fisurales toma el nombre de la región anatómica en la que se encuentra. Este es un caso de un quiste nasopalatino originado justamente a partir del epitelio respiratorio al interior del conducto nasopalatino. Usualmente este es un quiste que comienza a producir expansión del hueso en el lado palatino, pero cuando es muy grande ya comienza a hacer prominencia en el lado vestibular. Esta es la otra imagen de otra lesión, también en nuestra facultad hace algunos años, en la que en la panorámica se ve en maxilar superior, exactamente en la línea media, una imagen relúcida de contornos definidos y que tiene el aspecto de una gota de agua de cabeza, ¿no? Una gota de agua o una pera invertida. Esta es una imagen típica de un quiste nasopalatino, ¿no? Una vista más cercana de la misma lesión. Y una vista palatina del mismo muestra efectivamente una imagen radiolúcida de contornos bien definidos en forma de gota de agua, ¿no? O en forma de pera, como quieran llamar. Y que durante la cirugía hicimos un abordaje vestibular, extirpamos la lesión y dejamos las piezas con tratamiento de endodoncia porque se entiende que aquí el quiste es fisural, no se origina a partir de los dientes. Sin embargo, los dientes terminan sin irrigación y se produce una necrosis avascular, lo que se quiere es evitar una infección posterior. Esta es la radiografía oclusal, ¿no?, de un quiste ubicado en la parte media del paladar. Este es un quiste fisural llamado quiste palatino medio, ¿no? También contiene líquido y está tapizado por epitelio respiratorio. Este es otro quiste fisural, ¿no?, llamado quiste glóbulo maxilar, que se encuentra en la parte lateral, en el sitio exactamente entre el incisivo lateral superior y el canino, ¿no? Se llama quiste glóbulo maxilar. Este es un quiste glóbulo maxilar inmenso, ¿no?, que ha terminado por destruir casi toda la maxila. Una foto antigua tuve la oportunidad de viajar a Shanghái hace muchos años.
Una ciudad muy linda, la parte antigua que se ve al fondo y la parte moderna, la que hemos visto hace unos segundos, que es esta, la parte moderna. Cambios que se produjeron en China, pues en el término de 20 años aproximadamente, un cambio radical para beneficio de esta población, ¿no? La misma ciudad de Shanghái de noche, este es el edificio, este monumento a la Perla del Oriente, que así le llaman, en la plaza central de la ciudad de Shanghái. Luego tenemos los quistes inflamatorios, ¿no? Los quistes inflamatorios ya son quistes odontogénicos, ¿no? Eso lo han visto con el doctor Chuna, con la doctora Lola Pérez, ¿no? Yo voy a ahondar más bien en la parte quirúrgica en unos minutos, solamente estoy recordando para saber de qué estamos hablando. Los quistes inflamatorios tenemos varios, ¿no? El más común es el quiste radicular, el otro es el quiste no vemos hijo. El otro es el quiste residual, que es el mismo quiste radicular, solamente que el residual es el quiste residual que no fue extirpado durante la extracción del diente lo que lo ocasionó, ¿no? Es un quiste infectado que se produce a partir de los restos epiteliales de Malacés, ¿no? Que se encuentran en alrededor del el ligamento periodontal de los dientes. Este es un ejemplo de un quiste radicular a la mano derecha y abajo se ve un quiste residual, ¿no? Porque abajo le han extraído el diente, pero han dejado la lesión. Entonces, es la misma lesión, pero que toma otro nombre según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Estos quistes radiculares no tienen que ser necesariamente periapicales, pueden ser laterales y suelen confundirse, como se ve en la imagen arriba del libro de Bhaskar, se pueden confundir con quistes periodontales que tienen un origen diferente, parecido, pero a partir de otros tejidos, ¿no? Este es un típico quiste radicular, ustedes me dirán, pero la lesión no se encuentra bien definida. La definición de los bordes, la falta de definición se debe en este caso a que el quiste está sumamente infectado, ¿no? Por eso es que no se aprecia un espacio bien definido en el hueso. Ahora, yo no puedo decir mediante esta radiografía o mediante la simple cirugía que se trató de un quiste. Todos estos casos, por si acaso, han sido corroborados con un estudio histopatológico. Aquí vemos en la parte inferior, ¿no? Un quiste radicular a partir de una pieza dentaria incisivo central incisivo inferior, ¿no? Arriba un quiste radicular asociado con un incisivo lateral superior, una pieza 1.2, ¿no? Y así es un característico, es otro quiste radicular, este es el caso de Pablo, en el lado izquierdo la panorámica, a la derecha la periapical, una imagen bien definida a partir de la infección crónica de alguna pieza dentaria cuyo tratamiento de endodoncia no haya sido suficiente para eliminar todo el proceso infeccioso. En este caso, en un quiste radicular sumamente infectado, también no existe un espacio periodontal, en la cápsula quística, se nota el achatamiento de las raíces vestibulares del primer molar superior. Este yo diría es un quiste, bueno, fue sorprendente el diagnóstico histológico, arrojó un quiste radicular, por en realidad radiográficamente tiene más el aspecto de un quiste dentígeno, ¿no? Entonces, como repito, todas estas lesiones han sido corroboradas histológicamente. Acá vemos en el segundo premolar inferior, ¿no? La pieza 3.5, la presencia de un quiste radicular asociado a esta pieza dental. Abajo vemos la imagen en la tomografía que corrobora que el diente que lo origina es el segundo premolar inferior. Otra vista también de la lesión, en diferentes ángulos se muestra la definición de los bordes de este quiste infeccioso. En este otro caso, en el caso de Andrea, vemos en el maxilar superior un quiste radicular que ha desplazado o ha destruido la tabla vestibular y está pronta a destruir por completo la tabla palatina, ¿no? Este es también un caso típico de un quiste radicular. Y cuando este quiste radicular no se extirpa, como se ve acá abajo a la derecha, la imagen radiolúcida de fondo o de radiolúcida de fondo heterogéneo, perdón, es un quiste residual que no ha sido más que un quiste radicular que no fue extirpado en su oportunidad. Este es un caso de nuestra universidad, ¿no? En el año 2001, creo, si mal no recuerdo. El paciente este señor tenía un quiste radicular, ¿no? Se le dijo que había que hacer la extracción del diente y también una cirugía en el mismo acto para extraer el quiste radicular. Bueno, el paciente no creyó, se fue a una consulta particular,
A la semana, semana y media vino igual, ¿no? Vino sin el diente, pero vino con la lesión igualita, porque la lesión, el quiste no lo extirparon durante la extracción dental. Entonces el nombre cambia, ya no es un quiste radicular, se llama quiste residual en este caso, ¿no? Una vista cercana. Este es otro paciente en la mandíbula, una señora, ya no me acuerdo cuántos años, es más de 70 años, ¿no? A quien le iban a hacer un tratamiento de una prótesis dental y como rutina le toman una panorámica y encuentran una lesión en la parte anterior de la mandíbula. El diagnóstico histológico, un quiste radicular, un quiste residual, perdón. En este caso vemos a nivel de las piezas 3.8 y 4.8, dos quistes inflamatorios, ¿no? Para terminar con el tema de quistes inflamatorios, ¿no? Se trata de un espacio pericoronal aumentado en extremo, ¿no? Que cuando uno realiza la cirugía y lo envía a patología, el diagnóstico es el de un quiste paramolar, ¿no? Los quistes paramolares son característicos en la zona de los terceromolares, ¿no? Visto más de cerca, el mismo paciente y se trata de un quiste inflamatorio asociado a la erupción de una pieza dental. Este es un caso de nuestra universidad, ¿no? Hace ya muchos años, una pieza 3.8 asociada a una lesión quística que es más grande que la periapical que se ve aquí. Se hizo la extracción del tercer molar y también de la lesión, se envió a patología, ¿no? Y el resultado fue un quiste inflamatorio, un quiste paramolar. Como parte del tratamiento, como la cavidad era grande, no lo suturamos, le colocamos una gasa con un cemento quirúrgico que fue cambiando cada semana hasta que la lesión, la cavidad cerró completamente, ¿no? Entonces, una imagen muy bonita de este caso que fue tratado en nuestra facultad, que lo tratamos en nuestra facultad hace ya cerca de 25 años, ¿no? Pues son otros casos, ¿no? Melissa y Raúl son dos pacientes que presentan quistes paramolares, ¿no? El de Melissa es muy claro, es una lesión quística por mesial del tercer molar. La extracción de esta lesión se hace conjuntamente con la extracción del tercer molar, ¿no? Acá vemos otro caso, el caso de Annalyn, bastante claro también, un quiste paramolar asociado con una pieza 3.8 en posición horizontal. Bueno, es una foto histórica del recuerdo. Yo era decano del Colegio Ontológico de Lima. A mi derecha es una inauguración de un local. Hicimos el local del Colegio Ontológico con la presencia del doctor Juvenal Quiñones, en paz descanse, que se encuentra en el fondo. Y saludando como parte de la inauguración, nos honró el entonces presidente de la República, el doctor Valentín Paniagua, ¿no? Y en la parte posterior, el doctor Juan Verazain, que todavía nos acompaña, ¿no? Ya está de avanzada edad. Esto fue en el año 2005. ¿No? Acá vemos, entramos al tema de los quistes de origen dentario, ¿no? La literatura los describe como quiste dentígeno, quiste dentífero, como está acá, cualquiera de los términos es válido, y aquí se produce una lesión a partir del el epitelio reducido del esmalte, ¿no? El folículo dental, en lugar de dar origen a un diente, da origen a un quiste con un diente, una parte de un diente completo, pero siempre existe la imagen característica del quiste, ¿no? Este es otro paciente que tenía quien se le extirpó un quiste en la zona del mentón, ¿no? Disculpen que esté pixelada la imagen, es una imagen bastante antigua. Este pequeño que tenía 10 años en el año 1981, ¿de cuántos años tendrá? Por lo menos 60 años, ¿no? No, 50 años por lo menos de tener, ¿no? Este chiquito. Vino al hospital, yo trabajé en el hospital porque tenía un aumento de volumen como ustedes se encuentra en la parte región subnasal, ¿no? Por delante, por debajo del ojo, ¿no? El lado izquierdo. La foto, bueno, está invertida, en realidad correspondía al lado derecho. Y en el lado derecho, imagen, se ve un canino, ¿no? Que se encuentra en una posición muy alta. Y cuando un canino se encuentra tan alto o un diente retenido se encuentra tan alto, la razón de ello es porque existe la presencia de una patología, en este caso un quiste dentígeno, ¿no? Un caso bastante antiguo, una de las primeras veces que vi un caso como este. Y esta es la panorámica del pequeño, ¿no? De pequeño aquel entonces, ¿no? En la que se ve un quiste, perdón, se ve un canino, una pieza 1.3 aquí arriba, bien alta, y más bien, en lugar de haber una imagen radiolúcida, hay una imagen radioopaca, ¿no? Esto se debe a que los dientes deciduos que están abajo están infectados y terminaron por contaminar al quiste dentígeno, ¿no? Este es otro caso, ¿no? De Mayra.
en donde observamos dos piezas dentales, el canino es el que origina el problema, termina involucrando también al premolar, pero se ve, hay una imagen en forma sería pues como un bidón, ¿no? Una imagen radiolúcida o heterogénea, porque también había infección del folículo dental, ¿no? Este es un caso de otro quiste dentígeno, ¿no? Donde nosotros estamos observando una imagen radiolúcida de contornos definidos. La tomografía entonces más bien nos sirve para observar en el transcurso del tiempo el crecimiento de la lesión, ¿no? Una lesión originada a partir del canino inferior. Una imagen, la tomografía nos muestra que la lesión es sumamente grande, no solamente hacia distal, sino también hacia mesial, ¿no? Se tuvo que extraer el diente conjuntamente con la lesión o la lesión conjuntamente con el diente, ¿no? Entonces, la tomografía nos da una imagen tridimensional más exacta del tamaño de la lesión y lo que tenemos que hacer. Aquí en el caso de Yasmín o de Jazmín observamos más bien una pieza 1.8 en una posición sumamente alta. Ya les he dicho varias veces que cuando hay un diente retenido, cualquiera que sea adelante o atrás, que se encuentra tan alto, ¿no? Más alto que la línea que corresponde al paladar, se trata pues evidentemente de un quiste o de un tumor asociado a un folículo dental, ¿no? Un diente, ¿no? Que forma parte en este caso de un quiste. Este es un caso que vino a la universidad, ¿no? Vino más o menos a fin de año, la última semana de noviembre, ya la clínica estaba cerrando, no le tomaron una radiografía, la verdad le hicieron una apertura cameral y le dijeron vuelve en abril, ¿no? O sea, el año siguiente después de las vacaciones. En el mes de septiembre, todavía del siguiente año, como a los 8 o 9 meses regresó la paciente, había un aumento de volumen significativo. Ahora sí, como estaban en una época normal, le tomaron una radiografía solo periapical y se observa que se trata de un quiste, ¿no? Un quiste dentígeno porque hay una pieza dental en el interior de la lesión, ¿no? Un diente supernumerario. En la boca había un aumento de volumen de color violáceo, ¿no? El color es más que todo por la manipulación, seguramente al hacer la apertura cameral del incisivo, ¿no? Lesionaron la cápsula quística y se produjo pues el sangrado, ¿no? Este es el día de la cirugía, esto lo hicimos en la clínica también, en ese tiempo había bastante trabajo, ¿no? Había una labor mucho más organizada con los doctores de patología que en ese entonces trabajaban en la clínica, ¿no? Bajo la cabeza del doctor Leoncio Hipólito, que en paz descanse, ¿no? Leoncio nos apoyaba bastante, no había patología que pasara, ¿no? Sin que Leoncio la viera y nos remitiera el paciente a cirugía para su diagnóstico. Entonces, él se extirpó la lesión hasta con el diente eh, adherido a la cápsula quística. Este es un quiste dentígeno. Pasando algunos años con el doctor Jorge Rojas, de la empresa CIES, exalumno, uno de los mejores exalumnos de nuestra facultad. Él está dedicado también a la parte empresarial, además de dedicarse a la parte odontológica, ¿no? Con Jorge estuvimos en China en aquel entonces, ¿no? Y pasamos a lo más importante el día de hoy, ¿no? Es decir, nosotros nos interesa no solamente el diagnóstico, sino nos interesa el tratamiento, ¿no? Porque este es un curso de cirugía. ¿Y cómo se tratan estas lesiones, no? El doctor Parch, ¿no? Parch hace ya muchísimos años, más de 100 años, señaló que existen dos maneras de manejar las lesiones quísticas y tumorales grandes, ¿no? O las lesiones quísticas y tumorales en general, ¿no? En una extirpaba una parte de la lesión y dejaba una gasa para que la lesión se vaya reduciendo de tamaño. Eso se llama marsupialización, ¿no? Es una técnica que permite la reducción progresiva de la lesión hasta que la lesión es tan pequeña que puede ser fácilmente extirpada, ¿no? Y en la otra, que le llamaron de Patch 2, en la cual se extirpa por completo la lesión. Entonces tenemos Patch 1, la extirpación parcial del quiste y tratamiento con una gasa formada o con cualquier cemento quirúrgico. En el caso de Patch 2, extirpación de toda la lesión, pero también existe Patch 2 con lesiones pequeñas en donde no dejamos gasa, lo suturamos, se llama Patch 2 sin sutura, con sutura, ¿no? Con sutura. Y más bien cuando la lesión es muy grande, se extirpa toda la lesión y también se le coloca una gasa con cemento quirúrgico, ¿no? Parecido a la marsupialización, para producir el cierre de la cavidad, pero en este caso ya se extirpó toda la lesión, ¿no? Entonces tenemos PARS 1, marsupialización; PARS 2, extirpación completa de la lesión quística. Y en PARS 2
Si hemos extirpado la lesión y la lesión es pequeña, solo se sutura, ¿no? O se coloca algún relleno de hueso y se sutura. Y en el PAS 2 sin sutura, que se utiliza cuando la lesión es muy grande, como vemos arriba en el lado derecho, ¿no? En el lado derecho vemos un poco ensangrentado todavía, una cirugía en la cual hemos dejado una gasa para que sea cambiada progresivamente cada semana hasta que cierre por completo. Y eso cierra más o menos en un mes y medio, 2 meses, ¿no? Esta es la clasificación de los quistes, ya lo paso nomás rápido porque eso ustedes lo ven más en el curso de patología, ¿no? Lo importante es el tratamiento en este caso, ¿no? Aquí tenemos una imagen en el lado izquierdo de la técnica, ¿no? Se extirpa la lesión y se coloca una gasa que no cubre por completo la lesión, sino solo una parte. Y la gasa se va retirando poco a poco hasta que la cavidad se va cerrando, ¿no? Parche 1, entonces, cuando solo se retira una parte de la lesión, generalmente la parte anterior, se coloca una gasa y se va provocando el cierre continuo. Par 2, ¿no? Extirpación completa de la lesión. Algunos le llaman extirpación, otros le llaman enucleación, ¿no? Se hace con sutura cuando la lesión es pequeña y sin sutura se deja la gasa cuando la lesión es muy grande. Por ejemplo, una lesión grande, acá vemos, ¿no?, que está comprometiendo la parte del mentón, una parte importante de la mandíbula. El extirpar esta lesión podría ser tan mutilante que podría provocar en este niño, o es un niño, la pérdida de una parte de la mandíbula, la colocación de gasa durante un tiempo, durante más de un año, ¿no? Hizo posible que esta lesión se fuera reduciendo de tamaño hasta lo que estamos viendo en la radiografía, ¿no? De tal manera, pues, que la lesión al momento de ser extirpada ya no es tan mutilante para el paciente, ¿no? Esa es la opción. Eso da resultado, pero tenemos que contar con un paciente que sea, pues, sumamente colaborador, que no se pierda porque se puede infectar la cavidad y eso es mucho peor. Cuando la lesión es más grande, bueno, no me gusta mucho a mí la marsupialización, ¿no? Me gusta más la extirpación, pero cada uno tiene sus preferencias. Esta es la extirpación de un quiste dentígero, ¿no? Arriba al lado izquierdo. Y la de la mandíbula es un quiste residual que ha sido extirpado. En ambos casos se trata de lesiones pequeñas, ¿no? La línea peregrandasa es pequeña, ¿no? En cirugía ese tamaño es pequeño. Entonces, en ambos casos se hizo la sutura, ¿no? Y ahí terminó el asunto. Este es el caso, no me acuerdo arriba del maxilar superior, de una extirpación. Un quiste radicular ocasionado por esta pieza número 2.2, ahí está, la pieza 2.2, y que parecía extenderse a los dos dientes contiguos, ¿no? El canino y el inciso central. La imagen o la lesión, pero no se extendía hacia la parte palatina, lo que indica es que el, ¿cómo se llama? La lesión se ha originado del inciso lateral, que tiene la raíz más proyectada hacia palatino, ¿no? Esta es la vista vestibular, y se hizo un abordaje vestibular para extirpar la lesión, ¿no? Aquí el objetivo, como era un quiste radicular, la pieza dental tenía bastante buen soporte, ¿no? Se hizo la extirpación de la lesión, ahí está, completa, se limpió la cavidad y el diente se conservó mediante un tratamiento de endodoncia, ¿no? Ambos dientes, tanto el central como el lateral, ya que el canino sí no estaba comprometido con la lesión. Se hizo la sutura, PAS 2, PAS 2 con sutura. Otro caso de PAS 2 con sutura, la señora Manuela, ¿no? Tiene un incisivo superior, ¿no? Con la pieza 1.1, con una lesión, se extirpa la lesión, se extrae el diente, es muy pequeña, el diente es muy pequeño, y se procede al cierre inmediato de la cavidad, es decir, un PAS 2 con sutura, ¿no? Lesiones pequeñas, se hace la sutura. Ahí está la lesión y el diente afectado. En este otro caso, el caso de Pablo, también un quiste radicular. En la parte, en la cirugía se deciden muchas cosas, si el quiste es grande pero crece hacia arriba y la pieza dental tiene buen soporte, a veces se puede salvar el diente, se puede conservar el diente mediante un tratamiento de endodoncia. Si la lesión es muy grande y el diente queda sin soporte, es mejor extraer la lesión, ¿no? Extraer también el diente. En este otro caso, también Rocío presenta un remanente radicular, ¿no? Ahí con la flecha está señalando, una pieza dental superior, es un canino, ¿no? Que se extrae y se extrae conjuntamente con la lesión, ¿no? La lesión es pequeña, realmente no hay más que hacer la sutura, un PAS 2 con sutura, ¿no? Acá también algo parecido, el caso de Luis, un resto radicular, ¿no? Una molar superior con una lesión quística.
Se hace la extracción de la lesión y también se curete, se limpia, se fresa y finalmente se cierra la cavidad, pas 2 con sutura. Este es el caso de Janet, la lesión es un poquito más grande. Igualmente, la lesión hace prominencia por palatino, ¿sí? La lesión es más grande. Se evalúa en el momento la pertinencia o no de conservar el diente, ¿no? Este es el caso de Jordi, el diente se va, definitivamente ya no tiene soporte. Y este es un quiste radicular que amerita también una extracción. Esta es la cirugía de Jordi, ¿no? Anestesia a la nariz o al nasopalatino por vía nasal porque la lesión está muy cerca de la nariz. Se va extirpando la lesión, se extrae el diente afectado o el diente que ha originado el problema, se limpia bien, no es tan pequeña ni es tan grande, es un borderline, es un punto medio, se le coloca relleno de hueso porque el paciente está de acuerdo y después se hace una sutura de la lesión, ¿no? Ahí está la sutura y el resto se manda a patología para confirmar el diagnóstico. Este es el caso del señor Reinaldo, ¿no? Ya tenía como 70 y tantos años, casi llegando a los 80. Él era portador, perdón, de una prótesis, se cambió la prótesis, o se iba a cambiar la prótesis, le toman una radiografía y se encuentra eso, un quiste residual en este caso, ¿no? Quiste residual, todos los diagnósticos que le estoy mostrando son confirmados con patología, ¿no? Entonces se hizo y aparece entonces un estudio tomográfico para ver el tamaño de la lesión, la extensión de la lesión, si comprometía o no zonas anatómicas vitales, está muy lejos del mentoniano, ¿no? No hay ninguna pieza dental cercana que pueda verse comprometida, solamente se extirpó la lesión, ¿no? Se limpió bien la cavidad, se rellenó con un hueso liofilizado, se colocó una membrana y se hizo la sutura. Eso se llama PAS 2 con sutura, ¿no? Lesiones pequeñas todavía. Otro caso también de Lilian, un quiste radicular, se extirpó la lesión y ahí también el problema. Igual en el caso de Jan, como ustedes se dan cuenta, cuando las lesiones son pequeñas, ¿no? Es suficiente con hacer la limpieza de la cavidad, extirpar la lesión y luego suturar, ¿no? Lo ideal es rellenar con hueso liofilizado, injerto de hueso. El paciente no siempre accede a esa propuesta, ¿no? Acá un quiste dentígero, ¿no? Porque el que está originando este problema es el mesiodens que está acá arriba, ¿no? Da la impresión que es un quiste radicular, pero es un quiste dentígero. Sin embargo, podría afectar al diente, en cuyo caso habría que hacer un tratamiento de endodoncia. La decisión de hacer endodoncia no depende de una prueba de vitalidad previa, ¿no? Entonces se le hace una prueba de vitalidad al incisivo. Si el diente está vital, el diente se queda sin tratamiento de endodoncia. Si el diente está sin vitalidad, entonces lo que hay que hacer es realizar el tratamiento de endodoncia para conservar el diente, ¿no? Este es el caso de Virginia, es un quiste dentígero más grande, ¿no? Mucho más grande. Acá no es una opción el extraer el diente, es una necesidad, extraer el canino, ¿no? Se hace todo el estudio y la lesión es bastante grande. Este es el día de la cirugía, en donde vamos a extraer la lesión conjuntamente con el diente afectado. Se produjo un hematoma, eso es normal, y se hizo el cierre diferido, es decir, un PAS 2 sin sutura, ¿no? El caso de Brando también fue un caso sui generis, ¿no? Una lesión un poquito grande, pero como era pequeño, un paciente de 10 años en ese entonces, ¿no? Ahí está un aumento de volumen. Esta es la tomografía. Me acuerdo que le hice la extracción de los dientes afectados, el supernumerario, el lateral, si mal no recuerdo, también se extrajo el canino y se le colocó un relleno de hueso. Sí, efectivamente. Ahí está, el día de la extirpación, se está extrayendo el hueso primero, se retira la lesión después de descomprimirla, o sea, aspirarle el líquido, se retira completamente la lesión, más los dientes afectados, y se hizo el relleno con hueso liofilizado y encima una membrana de colágeno, ¿no? Para facilitar la cicatrización ósea. Ahí están los dientes extraídos, el supernumerario, el incisivo lateral y también el canino. En este caso, vemos en el caso de Yomira, ¿no? Abajo, en el tercer cuadrante, cerca al borde inferior de la mandíbula, un premolar retenido con un quiste dentígeno, ¿no? Acá tampoco es una opción, una posibilidad extraer o no el diente, que hay que extraer todo, porque la lesión va a seguir creciendo y se puede producir una fractura patológica. Ahí vemos la tomografía del paciente en donde se ve claramente que se trata de un quiste dentígeno, ¿no? Entonces, el día de la extracción, la lesión no es muy grande, para las dos con sutura.
Este es Amner, ¿no? Un quiste radicular, aparentemente. Se extrae la lesión y en el momento de extraer la lesión se vio que estaba afectando al incisivo lateral o estaba comprometido el lateral, que se tuvo que extraer porque no había soporte de hueso, ¿no? Entonces, cosas del recuerdo. Y queda claro entonces que tenemos dos tipos de tratamiento, ¿no? El tratamiento de PAS 2, PAS 1, ¿no? Que es la marsupialización, y el tratamiento de PAS 2, que es el tratamiento con extirpación completa de la lesión, ¿no? El PAS 2, a su vez, ¿no? El PAS 2, a su vez, incluye la enucleación del quiste y sin sutura cuando la lesión es grande, como vamos a ver ahora, algunos casos más grandes, ¿no? Para ello, igual que cuando hicimos la clase de aluritis seca, la gasa tiene que estar acompañado por algunas sustancias que promuevan la cicatrización, calmen el dolor, eviten la infección. Y para ellos, uno de los más utilizados son el bálsamo del Perú, el iodoformo, ¿cómo se llama? El eugenol, ¿no? Que suelen utilizarse por tener estas propiedades analgésicas, antisépticas, cicatrizantes y biodegradables, ¿no? Para estimular el cierre posterior de la cavidad. Este me gusta mucho para cerrar la cavidad del bálsamo del Perú. Tiene toda una variedad de componentes, ¿no? Se mezcla fácilmente con el óxido de zinc para hacer un cemento. El iodoformo también, solo que el iodoformo es una sustancia muy astringente, que produce mucha necrosis, ¿no? Pero es el mejor antiséptico tópico que existe, ¿no? Se usa mezclándolo con el óxido de zinc y después todo esto se une mediante una pasta en la que se le agrega el eugenol, ¿no? Y esto no se coloca directo en la cavidad, sino que se embadurna una gasa para que la gasa pueda ser retirada fácilmente. Acá vemos un caso de un quiste nasopalatino que compromete las cuatro piezas dentales desde la facultad. Se hizo la extracción de la lesión y se le colocó una gasa aquí vestibular que se fue cambiando progresivamente hasta producir el cierre completo, ¿no? Lo mismo que se hizo con la señora Timana, ¿no? La primera gasa es complicada porque se pega, o se adhiere a las paredes de la cavidad porque hay restos de sangre, ¿no? Y en los siguientes cambios, cada semana, son más sencillos, ¿no? Hasta que finalmente la cavidad se cierra, ¿no? En este caso el caso de Carmen, se extrajo una pieza dentaria retenida, un incisivo central superior, había una lesión que lo acompañaba y la cavidad, bueno, se pudo haber hecho un cierre primario, prefería hacer un cierre secundario para asegurarme de que la cavidad cerrar y se ha colocado aquí en este caso una mezcla, este amarillo con blanco es polvo de óxido de zinc con partículas de iodoformo y se está mezclando con bálsamo del Perú, ¿no? Una fórmula mágica. Se coloca dentro de la cavidad y se va cambiando la gasa cada semana hasta que cierra por completo la cavidad, ¿no? Este es otro paciente también que se le ha retirado, es una señorita, ¿no? Flor se llama, se le retiró un quiste radicular muy grande, ¿no? Lleva hasta la nariz inclusive, este es aceite copaiba que también utilizaba cierto tiempo, pero ya salió del mercado, ya no es fácil de conseguir, ¿no? Se coloca la gasa embebida en esta sustancia, se sutura, pero no se sutura por completo, se deja un espacio abierto para poder hacer el cambio de la gasa. Es otro paciente con una lesión también radicular, ¿no? Amplia que llega al piso de la nariz. Bien, la lesión era grande, había destruido el piso de la nariz y se hizo la cirugía todo bajo anestesia local, de perfil sagital. Se ve que la lesión es amplia y ha crecido hacia arriba principalmente, ¿no? Entonces, esto amerita una cirugía con anestesia local, anestesia del nervio nasopalatino por vía nasal, un colgajo, eliminar el hueso mediante osteotomía, luxar el diente sin extraerlo, luego disecar la lesión sin arrancarla, para finalmente extraer el diente conjuntamente con la lesión, ¿no? Entonces queda una cavidad muy grande y se hizo el cierre de PARS 2 sin sutura. Esta es la cavidad, después de unas 4 o 5 semanas, fue rellenando progresivamente. Al final, de todas maneras, estas lesiones cierran, esta cavidad cierra, ¿no? Este es el caso de Milagros, una lesión en la mandíbula.
Igual, miren el tamaño de la lesión, una lesión que fue extirpada muy bonito, ¿no? Con, con los dientes incluidos, me acuerdo, ¿no? Una cirugía bastante simpática. Se envió a patología una foto muy bonita, sin reventarse el quiste, ¿no? Esto conlleva, desgraciadamente, hacer una osteotomía más amplia, ¿no? Y la cavidad que queda, lógicamente, no se puede suturar porque se va a abrir. Entonces se le colocó una gasa con cemento quirúrgico para producir el cierre progresivo, ¿no? Otro caso parecido de Zenaida, un quiste dentígero ubicado en el cuerpo de la mandíbula, en el ángulo de la mandíbula. Igual un molar inferior, tercer molar comprometido, extracción de la lesión, aquí se extrajo el segundo molar también, que ya está afectado, falta de soporte óseo, limpieza, eliminación de la lesión y par 2 sin sutura. Marco tiene más bien una lesión muy grande en el maxilar superior, ¿no? Marco tiene una lesión que viene desde la línea media del lado derecho, ¿no? Con un diente supernumeral incluido, hasta la molar inclusive. Era una lesión muy, pero muy grande, ¿no? Este trabajo fue realizado, o lo tuve que realizar bajo anestesia general, ¿no? En una clínica, porque la lesión es grande, ¿no? Va desde la línea, perdón, va desde el canino del lado izquierdo hasta la primera molar del lado derecho, una lesión inmensamente grande. No es radiolucia, o sea, no es clara porque el quiste está infectado. He dicho, cuando el quiste se infecta, cambia el aspecto de la lesión, y arriba se ve en la tomografía que las raíces de los dientes están reabsorbidas, lo que significa que hay una lesión que las está presionando por largo tiempo y que son, en este caso, compatibles con una lesión de contenido quístico, ¿no? Porque va permitiendo que la raíz se vaya reabsorbiendo poco a poco. Diferentes cortes tomográficos desde el día de la lesión, y lógicamente a Marco le quedó una cavidad muy grande en el maxilar superior. Se le colocó entonces una gasa con cemento quirúrgico, una gasa bioformada, ¿no? Para írsela cambiando a Marco cada semana, ¿no? El cierre de esta cavidad demoró más o menos un par de meses, ¿no? Ya son estadios previos, al tercer día, cuando se quitó la gasa, al mes, al quinto mes, ¿no? Le quedó como secuela ese pequeño espacio vacío, ¿no? No era un quiste, era un espacio vacío. Y después de 5 años que lo controlé, el año, 2 años, 3 años, 5 años, le quedó como secuela esa pequeña depresión, ¿no? Pero más allá de eso, el paciente quedó completamente curado, ¿no? Eh, Vemos entonces en este caso al paciente, al mismo paciente Marco, arriba se ve la panorámica inicial, y hasta los 7 años inclusive vino Marco a hacerse su chequeo, ya no había ningún rastro de la lesión, por lo cual ya fue dado de alta, ¿no? Entonces Marco con su prótesis provisional, ¿no? Bastante, bastante simpático le quedó, ¿no? Este es el caso de María, ¿no? María tiene una lesión en el maxilar superior. Si ustedes se dan cuenta, hay un diente, una molar arriba, arriba, cerca al piso de la nariz, perdón, cerca a la órbita del lado izquierdo. El seno maxilar se encuentra completamente velado y muy arriba, ¿no? Hacia el nivel de la órbita, una pieza dental. El caso de María es que fue al otorrino, ella no vino, no fue al odontólogo, ella estuvo bajo tratamiento del otorrino durante 3 años, ¿no? Cuando el otorrino le toma la primera radiografía, que es la del lado izquierdo, ya se ve un diente. El diente se encuentra, ¿no? Un diente sí, con calcificación solo de la cara oclusal. Se ve que el diente está en la mitad del seno. Ya, no es que esté el quiste allá, se haya metido en el seno, sino que ha desplazado el piso del seno. Y no le dan importancia. Y después de 3 años vuelve donde el otorrino, o está en tratamiento, y el otorrino le dice, mira, ahí tienes un diente arriba, sería bueno que te lo saquen. Entonces le digo, no es cuestión de sacar el diente, el problema no es la extracción del diente, es que ahí hay una lesión quística inmensa, ¿no? Que la has tenido durante 3 años sin tratar, pero la has tenido seguramente 3, 5, 8 años más atrás, seguramente asintomática por completo, pero ¿qué sucede cuando una lesión no se extirpa? Sigue creciendo y sigue creciendo, ¿no? Ya hoy, ¿no? Yo estoy hablando hace varios años, ya María tiene el quiste dentígero a nivel del piso de la órbita, ¿no? Un caso excepcional. Este Josué tiene un quiste, ¿no? Un quiste dentígero también acá arriba en el maxilar superior derecho,
La pieza dental no es que esté desplazada, sino que forma parte de la lesión, ¿no? Que es inmensa, ¿no? Es inmensa la lesión que tiene José. Quienes vinieron más temprano vieron el video, ¿no? De la biopsia del caso de José. ¿Eh? El quiste va desplazando el piso del seno maxilar, no ocupa el seno maxilar, lo va desplazando hasta hacerlo minúsculo o a veces simplemente ya no hay espacio para el seno maxilar, ¿no? Estas las condiciones, fueron las condiciones en las cuales vino Josué a nuestra práctica, a mi consultorio, ¿no? Y este es el día en que le hice la biopsia, ¿no? La biopsia. Le tomé una muestra para saber cuál es el nombre y apellido de la lesión y después recién en otra sesión procedí a retirar, a extirpar el quiste, ¿no? Este es entonces, estimados alumnos, lo que quería compartir con ustedes sobre el diagnóstico y el tratamiento de los quistes de los maxilares, ¿no? Los quistes de los maxilares entonces pueden ser de origen odontogénico o no odontogénico. Existe básicamente dos tipos de tratamiento, el PARCH 1 y el PARCH 2. PARCH 1, marsupialización, se extirpa parcialmente la cápsula quística y se coloca una gasa para que la cavidad vaya cerrando poco a poco hasta que el quiste se hace operable, es decir, hay que hacer la cirugía de extirpación de todas maneras, pero ya la cirugía es menos mutilante. De otro lado tenemos al PARS 2, que es extirpar la lesión por completo, pero hay una PARS 1, PARS 2 sin sutura, que se hace cuando la lesión es grande, y una PARS 2 con sutura cuando la lesión es pequeña, ¿no? Entonces tenemos ya claro todo el escenario relacionado con el diagnóstico y el tratamiento de los quistes. Después de esto no hay más en realidad. Cuando hablemos en la siguiente clase sobre tumores, el concepto de tratamiento va a ser similar, ¿no? Solamente que en los tumores no hay PARS 1, no hay marsupialización, todo es extirpación del tumor, pero vayan estudiando, ¿no? Para la próxima semana todo lo relacionado al diagnóstico de los tumores de los maxilares, porque yo voy a hablar solamente sobre el tratamiento, no voy a hablar sobre el diagnóstico, es algo que ya ustedes lo tienen que aprender. Espero que para otra semana ya esté regularizado todo, ¿no? Para mi modo de ver, hay un justo reclamo de los muchachos, ¿no? Porque están a punto de perder el año académico y esperemos pues que en las próximas horas, en los próximos días, lo más pronto posible, puedan solucionar ese problema que al final nos afecta a todos en conjunto, ¿no? Que tengan una bonita semana y Dios mediante nos estamos viendo en la facultad.